Hola chicos y chicas, buen día. En la clase de hoy vamos a ver la crisis del gobierno español en el siglo XIX. Nosotros ya estuvimos viendo lo que pasaba en América en esa etapa con el gobierno español. El malestar que habían generado las reformas, el malestar que habían generado los impuestos. Por eso lo que vamos a ver hoy es principalmente la crisis que se produce en España. Pero también vamos a ver algunas de las repercusiones en América. Vieron que en la página a la izquierda hay un escudo que dice escudo de la Casa de Borbón. Bueno, este escudo es el escudo de la casa gobernante de esa época y tiene 3 flores que representan la flor de lis, que es el símbolo de poder, un símbolo de honor, de pureza y de soberanía. La soberanía es la autoridad que tiene el poder político. Y está en esta página justamente porque es la casa gobernante en este periodo y es la casa monárquica que va a entrar en crisis a principios del siglo XIX. Como vemos en esta página, hay una tablet y dentro de la tablet hay un mapa con 2 flechas rojas y una flecha gris. Las flechas rojas que van desde Inglaterra hacia Prusia y desde Inglaterra hacia España indican la formación de una coalición internacional contra Francia. ¿Por qué se van a enfrentar o van a armar esta coalición contra Francia? Bueno, porque durante la Revolución Francesa, en 1793, los revolucionarios franceses mataron al rey Luis XVI. Y esto va a dar lugar a que algunas monarquías europeas, entre otras Inglaterra, Prusia y España, se enfrenten con Francia. La flecha gris indica que en 1793 también España se va a enfrentar con Francia en la guerra de Convención. Francia va a ser la ganadora y producto de esta derrota de España, en 1795 España va a tener que firmar el Tratado de Paz de Basilea, por el cual va a tener que cederle la isla de Santo Domingo. En realidad no entera, una porción de la isla de Santo Domingo. Y en 1796 España va a tener que firmar con Francia un pacto que se llamó Pacto de San Ildefonso, por el cual van a formar una alianza defensiva-ofensiva contra Inglaterra. En esta página podemos ver un mapa donde aparecen distintos países que van a entrar en conflicto a principios del siglo XIX y también los gobernantes de estos países. En Portugal gobernaba Juan VI, en España Carlos IV, en Francia Napoleón y en Reino Unido Jorge III. ¿Qué va a pasar en este periodo? Bueno, como España se había aliado con Francia, ya lo dijimos antes, Inglaterra le empieza a tener desconfianza. Y en 1804, flotas británicas asaltan un barco español que venía de América y lo hunden. Eso va a generar que España se decida ayudar a Francia contra Inglaterra. España tenía la tercera flota. La primera flota, la flota más grande, la tenía Inglaterra, la segunda flota más grande la tenía Francia y España tenía la tercera flota. Así que quien se aliara con España tenía muchas posibilidades de ganar. En 1805 Francia y España entonces se unen y se enfrentan a Inglaterra. Y son derrotadas en 6 horas en la batalla de Trafalgar por el almirante Nelson de Inglaterra. A partir de este momento, Inglaterra queda dueña de los mares y Francia y España pierden su flota. Por esta situación, España va a tener muchas dificultades para comerciar con sus colonias y en las colonias va a crecer el contrabando. En 1806, Napoleón va a decidir hacer un bloqueo continental contra Inglaterra y le va a impedir comerciar con cualquier país de Europa. Pero Portugal, que era aliada de Inglaterra, se niega y sigue comerciando. Entonces, Napoleón va a decidir castigar a Portugal. Para castigar a Portugal, Napoleón va a atacarla.
pero para atacarla necesita pasar con sus tropas por España. Entonces, en enero de 1808, le pide Napoleón a Carlos IV de España pasar con sus tropas por España para llegar a Portugal. Carlos IV le permite a Napoleón pasar con sus tropas y esto lo que va a generar, sobre todo el avance de las tropas francesas por el territorio español, van a dar lugar a que el pueblo se oponga. Y se opone a tal punto que va a destituir al rey, eso quiere decir que lo va a sacar del trono, realizando un motín que se llamó Motín de Aranjuez. Por ese motín de Aranjuez, Carlos IV, el rey, debe abdicar es dejar el trono, en favor de su hijo Fernando VII, o sea, le tiene que dejar el trono a su hijo Fernando VII. Acá aparece la farsa de Bayona. Antes de explicarle esta farsa de Bayona, les cuento que una vez que Carlos tiene que darle el trono a su hijo Fernando VII, Napoleón no va a estar muy de acuerdo con esto porque Carlos era bastante cercano a Napoleón y Fernando VII no. Fernando VII no era como su padre. Por lo tanto, Napoleón se siente molesto con este nuevo rey. Y por eso organiza la farsa de Bayona. Para que vayamos entendiendo por qué se llama farsa, no sé si ustedes saben, pero la farsa es un tipo de representación teatral, pero nosotros le decimos farsa a algo que es un engaño o que es mentiroso. Para nosotros farsa es algo engañoso. Por eso la farsa de Bayona también es algo engañoso y consistió en que Napoleón convoca a una reunión amable a Fernando VII y a Carlos en Bayona y allí, una vez que estuvieron en ese lugar, los obligó a Fernando VII a devolverle el trono a su padre y a Carlos IV a darle el trono a José Bonaparte, que era el hermano mayor de Napoleón, y al que llamaban Pepe Botella porque le gustaba mucho el vino. Obviamente, a partir de ese momento, las noticias empiezan a correr y Fernando y Carlos son tomados prisioneros. Frente a esta noticia, el pueblo español no está de acuerdo y comienza a hacer una resistencia. Esa resistencia se va a transformar en juntas provinciales de gobierno, en la formación de juntas provinciales de gobierno, y la junta que va a regir el resto de las juntas va a ser la Junta Central de Sevilla. Estas juntas se autoproclaman soberanas, quiere decir que se autoproclaman con autoridad para gobernar el país, aunque el rey era Pepe Botella o José Bonaparte. Bueno, hubo muchos enfrentamientos entre españoles y franceses en este periodo, pero los franceses logran avanzar sobre el territorio español y los españoles tienen muchas derrotas. Y en 1810, en enero de 1810, lo que va a suceder es la caída de la Junta Central de Sevilla. Estas noticias van a llegar a América y cuando llegue a América, que la Junta Central de Sevilla, que era la que nombraba a los virreyes en América, había caído, se va a empezar a generalizar un deseo de libertad y va a comenzar lo que llamamos guerra de independencia.